Um, Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Espero que sí. Sí. Ok, muy bien, déjenme dar aquí. Y pues estamos aquí por 5, vamos a presentarles neumonía por influenza y por COVID. De cierta forma, tienen pequeños aspectos o algunas cositas que lo hacen diferente a una neumonía de origen bacteriano, que pues, es más o menos lo que vamos a estar revisando. Pues vamos a comenzar. La neumonía, vamos a empezar con la neumonía de origen viral, es específicamente la neumonía por influenza. Pues esto es causada por un virus, es una enfermedad respiratoria. Como tal, la influenza es una enfermedad. Ahorita vamos a ver más adelante que la neumonía por influenza es más bien como una complicación de esta enfermedad. Pues esta es una enfermedad respiratoria causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae, del cual existen 3 tipos, el A, B y C. Ya habremos escuchado en alguna ocasión influenza del tipo A o influenza del tipo B. El tipo A es de mayor relevancia para el hombre, pues afecta a humanos y animales. Y esto es debido a su gran capacidad de mutación, por lo tanto va a tener como que diferentes cepas que van a poder atravesar entre diferentes especies.
Ya recordarán en 2009 pues la gran epidemia de influenza H1N1 que se dio aquí en México y en algunas partes del mundo. Pues esta era una cepa que era combinada de origen porcino, origen aviar, con origen humano. Básicamente la parte importante del virus es en su capa, que tiene diferentes glicoproteínas, entre ellas las más importantes es la hemaglutina y la neuraminidasa, que son las dos nombrecitos que van a ver ahí enfrente en la imagen. Eh, pues unas cositas verdes y unos palitos así azules con un azul clarito. Pues es la parte más importante del virus, que es lo que le va a permitir como que adherirse a los epitelios respiratorios, por lo tanto causar el daño. Ya hablando un poquito más de la epidemiología como toda la enfermedad, pues estos virus están asociados a una influencia pandémica generalizada, pues si tienen esta capacidad de propagación eficiente y sostenimiento de los seres humanos. O sea, no todos los virus tienen la misma capacidad de irse propagando. También hay ciertas condiciones que van a dar a favor para que el virus pues se siga reproduciendo en los demás. Los virus de la influenza se distribuyen pues por medio de estas gotas aerosoles. También tiene una gran importancia los omites. Es una parte importante de la propagación de estos virus. Y tenemos que tener especial cuidado o tenemos que tener especial pues sí, cuidado al momento de explicarle a algún paciente el modo de transmisión de este tipo de virus. Un factor ideal, como les mencioné anteriormente, pues es la temperatura fría y condiciones de baja humedad para que el virus pues, se mantenga en el aire y en la superficie. Aquí en México y en el mundo por regular, cada temporada los virus que permanecen para dar origen a infecciones es H1N1 y AH3N2, que circulan simultáneamente. No puede como que tal predecirse un momento donde va a estar más activa la enfermedad. Sin embargo, se ve una alta en los periodos invernales. Empieza por rolar en esto de septiembre, octubre y tiende a terminar en mayo, la temporada de aparición de casos de influenza. También tiene que ver mucho como con este periodo donde se presentan los casos, pues obviamente se ve un aumento en la tasa de visita al médico, pues por síntomas relacionados a este tipo de enfermedades. En este caso, pues de enfermedades respiratorias. Y pues los estudios de investigación y los estudios de vigilancia utilizan diferentes métodos de diagnóstico. Pues eso ahorita vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de los métodos de diagnóstico. Y ahora sí, pasando un poquito más a lo que es específicamente el cuadro clínico, tenemos pues estudios que demuestran que no todas las personas reaccionan de la misma manera al virus, y también depende mucho si estaban vacunadas o no, si tenían pues este refuerzo que nos brinda la vacuna. Tiene que ver mucho con razones etarias inmunitarias, o sea, el grupo al que pertenecen, sean niños, sean adultos mayores, sea una persona inmunocomprometida, y pues el estado inmunológico, como les digo. Excluyendo pandemias y epidemias severas, por regular este virus es más bien, es una enfermedad leve, de 3 días con baja mortalidad, pero cuando se relaciona una influenza relacionada a una pandemia, una epidemia, pues suele tener un poquito más de tasa de frecuencia de propagación y también una mayor tasa de mortalidad. Pues ahorita hablando específicamente de la influenza estacional, esta está acompañada a fiebres de 39 grados centígrados con escalofríos, severas mialgias y tos seca, con o sin hemoptisis. Si tenemos un esputo purulento, va a sugerirnos, y ese es un punto importante, que está sugiriendo una neumonía adquirida en comunidad de origen bacteriano. Y un punto importante de establecer aquí es que puede haber como que estar siendo causada por dos orígenes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Otras complicaciones menos frecuentes son amniositis, las afecciones del sistema nervioso central y complicaciones cardíacas. Bueno, igual seguimos hablando del cuadro clínico. El periodo de incubación es de 2 días en promedio y la duración media de diseminación viral es de 4 o 5 días. Algunas infecciones se presentan con las mialgias, como les digo, que son particularmente severas, son especialmente localizadas en el cuello y en la espalda. También se encuentra la presencia de dolor retroorbital. Y en niños encontramos una presencia de síntomas gastrointestinales del 10 a 20%. Con síntomas gastrointestinales me refiero a náuseas, a vómito y diarrea. Y hablando un poquito más específicamente de la neumonía por influenza, pues la hipoxemia es un reflejo de la severidad de la influenza en el intersticio de los pulmones. O sea, el principal daño va a ser en el intersticio de los pulmones. La afección viral va a resultar un efecto de la difusión del oxígeno pues, en estas partes. Y pues entre mayor sea la hipoxemia, es mayor la probabilidad de que veamos pues, la muerte del paciente. La neumonía pues es la mayor complicación de la influenza y pues tenemos que tener en cuenta que, o sea, va a ser especialmente una complicación en ciertos grupos de pacientes con enfermedades crónicas subyacentes. La sospecha clínica de neumonía debe considerarse cuando los síntomas persisten y aumentan en vez de resolverse y se puede observar fiebre muy alta, disnea y cianosis. También pues tenemos que correlacionar mucho el periodo o si tenemos que estar conscientes o presentes si hay alguna epidemia en la zona donde nosotros estemos trabajando. Porque va a estar muy difícil que se presente un caso de influenza, por así decirlo, grave si no estamos como que en temporada. Y es una de las cosas que tienes que tener en cuenta al momento de hacer un diagnóstico pues sin prueba. Pues, como les mencioné anteriormente, la hipoxemia es un reflejo de la severidad y la mayor hipoxemia, pues es claro que es mayor el daño en el intersticio pulmonar. La neumonía pues, puede ser atribuida al virus o una sobreinfección bacteriana o a ambos. O sea, es lo que les mencionaba. La complicación de la neumonía como tal puede ser de varios factores. Específicamente el virus va a comprometer el parénquima pulmonar, produciendo cuadro grave caracterizado por la disnea, estenosis y en ocasiones expectoración hemóptica. Pues el virus, como les mencioné, altera el epitelio traqueobronquial con disminución del epitelio respiratorio y la pérdida de los cilios, que pues va a ser otra parte importante en la fisiopatología. Y pues todo esto va a ser una condición que va a dar un ambiente más favorable a una preinfección bacteriana. Otro punto que quería mencionar es que, pues, al final de cuentas, lo que va a sufrir el paciente es un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, tenemos que tener eso pues, bastante en cuenta. El virus de la influenza como tal, también hay que tener en cuenta que las principales bacterias que van a afectarnos podría ser el Staphylococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Streptococcus pyogenes. Sí. Pues como anteriormente vimos con los otros compañeros que ya no los voy a explicar. Y ya pues para terminar de realizar esto, la complicación debe sospecharse cuando reaparece la fiebre y los síntomas respiratorios después de una mejoría inicial. O sea, si el paciente empeora después de una mejoría inicial, tenemos que empezar a ver si el paciente pues, está presentando una complicación debido a la influenza. Y pues tenemos que checar muy bien la evidencia radiológica para ver infiltrados pulmonares de tipo consolidante. El compromiso mixto viral bacteriano es la complicación pulmonar observada con mayor frecuencia en los sitios epidémicos. O sea, esa es la complicación como tal que nos va a dar una posible muerte en el paciente. Aunado pues al daño en el intersticio pulmonar. Y ahora sí, Carmen.
¿Ya se ve la pantalla? ¿Se ve? Sí. Gracias. Ok. Bueno, entonces, lo que nos va a dar la influenza estacional, o pandémica, pues sabemos como tema principal es nos puede dar una neumonía primaria por la misma influenza o también con más la infección bacteriana, ya que, pues como comentó mi compañero, lo que el virus va a deteriorar el tejido, lo que va a ser más propenso a una infección bacteriana y que esto pues va a ser un poco más difícil de tratar. Tenemos la neumonía por influenza primaria más la infección sobreagregada en pacientes inmunocomprometidos, y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque la evolución que va a tener un paciente inmunocomprometido a un paciente que estaba sano también influye bastante. También pacientes que ya tengan bronquitis crónica, asma y otras enfermedades pulmonares, la gravedad de la neumonía se puede exacerbar por esto. Y también pues teniendo en cuenta otras comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, y pues si esto no se atiende a tiempo podemos llegar a un síndrome de choque tóxico. Para hacer el diagnóstico y las pruebas diagnósticas, pues primeramente es indispensable saber identificar la influenza para que no derive a una neumonía, que no se complique tanto, pues no, que el paciente no esté buscando un diagnóstico y que le digan que es algo, pues una gripe, etcétera, y pues se derive una neumonía más fácil. Entonces tenemos que aprender a identificar eso primero para evitarle complicaciones al paciente, pues complicaciones de salud, también económicas, etcétera. Entonces, vamos a ver cuáles son los datos sugestivos de la influenza. Aquí es muy importante recalcar la fiebre, ya que pues en muchas gripes no tenemos fiebre. Entonces aquí sí va a ser una fiebre de inicio súbito, más de 38.5. Va a tener tos, va a tener una cefalea bastante prominente, y en otros síntomas, pues ataque al estado general, mialgias, artralgias, dolor faríngeo. Y esto es parte de lo que viene siendo un cuadro gripal común, pero tenemos que distinguir bien como es la fiebre, la náusea, el vómito y diarrea. También puede presentarse pues dificultad para respirar, la disnea,
y si va progresando, pues ya vamos a tener síntomas respiratorios como traqueitis, bronquitis y ya finalmente pues la neumonía, que es una complicación grave de la influenza. Entonces, esto es muy importante distinguir para poder dar un diagnóstico certero desde temprano. Después vamos a tener pruebas diagnósticas. En caso de una sospecha de la influenza, se pide una prueba rápida para detección del antígeno. En un paciente, cuando no hay brotes epidemiológicos, cuando un paciente tiene este cuadro clínico que a nosotros nos va a dar la sospecha, porque pues no sabemos realmente si es o no, pero nosotros tenemos que brindar la sospecha como médicos generales. En los primeros días tenemos que pues derivarlo a una unidad de medicina familiar para que se le pueda derivar y hacer una prueba. Cuando hay brotes epidémicos se realiza la prueba como de escrutinio, porque pues es más probable que tengas influenza que tengas otra cosa si hay un brote. También se realiza la PCR, pues que es más exacta, y esto va a detectar las partes del genoma del virus de la influenza A estacional. No nos detecta la cepa H1N1, pero sí nos va a detectar pues el virus de la influenza. Y después hay otro procedimiento que es mucho más exhaustivo, la RT-PCR. Este va a tener una alta sensibilidad y especificidad para el virus H1N1 y esta prueba nos va a servir mucho si hay un brote epidémico como el que hubo hace algunos años. Entonces, esto se utiliza. Y es importante porque si no se tiene la sospecha a tiempo, si no se realizan las pruebas diagnósticas a tiempo y se confunden con otras cosas, el paciente puede deteriorarse en cuestiones de días y muy rápido, y más si tiene algunas comorbilidades. Bueno, aquí tenemos los estudios de imagen de cómo este es un caso de un joven que tenía 29 años, que llegó a la unidad médica una semana después de tener fiebre, tener tos y pues dolor de cuerpo, etcétera, que se fue agravando. Primero lo identificaron pues que tenía una gripa, pero después continuó con la fiebre y pues ya fue fue hospitalizado. Y después de algunos días la fiebre continuaba, llegó hasta 39 grados, tuvo problemas para respirar, todavía no lo intubaban, hasta algunos días después que ya no hubo respuesta y ya lo intubaron, lo relajaron y siguió progresando la neumonía hasta que fue pues letal y el paciente falleció después de algunos días. Entonces, en la primera imagen vemos que la radiografía de tórax normal, que es cuando ingresa a la unidad de cuidados intensivos, pues aquí se ven los infiltrados, que son bilaterales, y a los 8 días de inicio de los síntomas mostró infiltrado reticular bilateral de predominio parailiar. En imagen de broncograma aéreo, que es la imagen B, podemos ver pues ya está bastante ha progresado bastante. A los 5 días que ya estuvo en la UCI, se le encontró infiltrado reticular bilateral basal y un catéter de Swan-Ganz. Pues este paciente, pues como les dije, falleció, pero sí, cuando llegó al hospital se le dio un diagnóstico de brucelosis y pues se le dio un mal diagnóstico y fue empeorando. Entonces es como un artículo bueno para saber, pues identificarlo a tiempo. Y aquí hay otra radiografía que se muestran imágenes radioopacas en hemotórax izquierdo, que es una fecha, el 29 de junio, y un día después, el 30 de junio, pues ya se ve de forma bilateral cómo ha progresado. Se puede distinguir pues bien cómo estaba antes y cómo está después. Entonces, esto es bien importante tener en consideración el tiempo, la evolución, porque evoluciona rápido y puede evolucionar letalmente. Ahora, el manejo del tratamiento, pues es principal controlar la fiebre. Esto es de la guía clínica de
pues de aquí de México. Es importante el control de fiebre y que si pues si son menores de 18 años no se debe administrar ácido acetil salicílico por el riesgo de desarrollar el síndrome de Rey. Y se recomienda el acetaminofén, pues que es el paracetamol. Aquí es muy común. Ya cuando vemos que progresa la enfermedad, se inicia un tratamiento con inhibidores de la neuroaminidasa, que es el oseltamivir, que es la primera fotito que puse, que es el Tamiflu, pues la marca, y el zanamivir, que es que es el Relenza. Este es polvo, tiene como un frasquito que como nos había enseñado el doctor en clase, que es un polvito. Bueno, ahora son las indicaciones, cuándo y cómo vamos a utilizar estos medicamentos. El uso de antivirales pues va a ser considerado cuando tengamos casos sospechosos, así pues como profilaxis, probables, y ya que sean confirmados que sea de la infección por el virus de influenza H1N1. De acuerdo a la gravedad de la enfermedad, o sea, la indicación de estos medicamentos va a ser de acuerdo a qué tan grave es el paciente, si es inmunocomprometido, si tiene, por ejemplo, antecedentes de dermatitis crónica, asma, etcétera, y pues que si tiene los datos de alarma, es decir, si va aumentando la dificultad para respirar, si la fiebre no disminuye, si hay daño en otros órganos, etcétera. En los niños se recomienda administrar en forma temprana en las primeras 36 horas que ya se inician los síntomas, y utilizar zanamivir solo en niños que son mayores de 17 años. Aquí, pues como pueden ver, en las primeras 36 horas, o sea, no son ni siquiera 2 días, entonces es bien importante, pues van a ir con un médico general lo más probable, entonces es bien importante generar la sospecha temprano. Hago hincapié en eso porque aquí, o sea, dice 36 horas del inicio, pues y muchas veces les dan otro diagnóstico y se va casi hasta una semana. Entonces el niño puede empeorar rápidamente. En los adultos se debe comenzar el tratamiento en las primeras 48 horas después del inicio de los síntomas. Pues aquí es un poquito más, ¿no? En caso de no tener enfermedad grave, es decir, pues que no tenga la fiebre disminuya, que no tenga problemas respiratorios como la traqueitis, la bronquitis, neumonía, no se da a los antivirales. Es decir, pues que pues en muchos pacientes sabemos que las enfermedades virales pueden llegar a ser desde asintomáticas hasta, pues, como el caso del paciente que les acabo de comentar, que pues llegó hasta la muerte. Entonces, pues si no se tiene la enfermedad grave, si no se dan los antivirales. Bueno, en los casos que tenemos la infección de H1N1 con alto riesgo de desarrollar complicaciones, ahí se repitió, lo siento, se debe de administrar oseltamivir o zanamivir a las dosis recomendadas. Es decir, pues que nosotros veamos que, por ejemplo, un paciente que tenga edad avanzada, que ya tenga los problemas que mencionamos respiratorios, o sea, que sabemos que puede complicarse rápidamente o fácilmente, pues se empieza a dar el medicamento. Y en casos de enfermedad grave por la influenza con el riesgo de complicaciones, se recomienda utilizar antiviral como primera elección, el oseltamivir. Entonces ese va a ser el que vamos a utilizar, va a ser nuestra elección, el oseltamivir. La OMS recomienda considerar únicamente el uso de dosis altas o tiempos prolongados de oseltamivir en adultos que tengan la enfermedad grave por la nueva influenza. O sea, si vemos que progresa benéficamente el paciente, pues se disminuye la dosis o se retira. En adultos y niños con enfermedad grave por la influenza se puede utilizar zanamivir solo en las siguientes situaciones: que el oseltamivir no se puede utilizar o no hay disponibilidad. O sea, esta es nuestra segunda opción, el zanamivir, que va a ser el polvito, en forma oportuna. La cepa causante de la infección es resistente a oseltamivir. Eso también pues hay que tenerlo en cuenta. Si no está funcionando rápido, ver pues por qué. Pero que sea susceptible al zanamivir. Esto es basado en los datos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio.
Tenemos que tener en cuenta consideraciones especiales para la prescripción, ya sea de oseltamivir, que es nuestra primera elección, o zanamivir. Se debe considerar los siguientes aspectos, pues obviamente la edad del paciente, porque una persona, por ejemplo, de edad avanzada, mayor de edad, es más probable que se convierta a un paciente en estado grave. Por lo mismo, pues la gravedad de la enfermedad o pacientes inmunocomprometidos. También si es un infante, pues ahí se tiene que considerar cuál va a ser el medicamento pues que le haga menos daño. También evitar pues la aspirina para bajar la fiebre, etc. La vía de administración, pues si el paciente puede tragar, por ejemplo, o puede, en el caso de las pastillas, puede tragar o puede estar consciente también. Los efectos adversos que tienen los medicamentos, pues la disponibilidad y los lineamientos institucionales, pues esto depende si existe en las unidades médicas o si ya tenemos que derivarlo a otra unidad médica o a un hospital en donde tengan disponibilidad de los medicamentos o donde haya un experto pues que pueda prescribirlos. También la resistencia demostrada a los antivirales, pues ya sabemos que la resistencia pues existe y es bastante desfavorable, entonces tenemos que saber que si no es rápido, si no está actuando por ejemplo, el oseltamivir, si no está actuando, pues cambiar la prescripción a zanamivir, no dejar pasar el tiempo porque puede progresar, puede dañar al paciente. Ok, entonces vamos a tener criterios de referencia para que aquellos casos que se consideren probables en caso pues, de un brote epidémico o sospechosos y ya después casos confirmados. Esto es más bien para saber cuándo vamos a enviar a la unidad médica, cuándo vamos a hospitalizar, porque pues muchas veces pueden tener un poco de fiebre, tos, así, pero no significa que rápidamente va a ser influenza. Entonces tenemos que ver los datos que son de alarma, como la fiebre que es mayor de 39, pues sabemos que arriba de 39 es peligroso, 40. Esto nos puede originar convulsiones. Eso también es, independientemente si no sospechamos de influenza, pues esos datos en fiebre más de 39 convulsiones, pues sí es alarmante. Si tiene dificultad para respirar, rechazo a la vía oral porque, por ejemplo, le duele tragar, etcétera, diarrea o vómito persistentes, porque pues normalmente durante una gripe no se tiene diarrea o vómito. Entonces eso es otro dato que nos puede dar como, ¿sabes qué? No es una gripe normal, pues, o sea, ya hay algo más, nos genere la sospecha. Entonces también que haya trastornos del estado de conciencia, pues esto es común cuando hay una fiebre muy alta, que empieza a haber un poco de delirio y que hay deterioro agudo de la función cardíaca en caso de pacientes cardiópatas. Agravamiento de una enfermedad crónica, pues en caso de que tenga ya una bronquitis crónica, que sea asmático y que se vea que no había tenido episodios desde hace tiempo, más todos los síntomas que ya vimos y está agravándose, pues y la fiebre ya es como una alarma, pues ya ve a un hospital, a una unidad médica de especialidad para que te realicen la prueba. Los pacientes que con sintomatología de enfermedad respiratoria aguda que no sea compatible con el virus de la influenza, pues aún así debe recibir atención porque pues no lo vas a dejar así y continuar un tratamiento que sea asintomático para la infección viral. Y pues bajar la fiebre, que es lo principal, porque eso puede ser muy peligroso. En los casos probables o sospechosos por el virus, pero que no sea grave, pues debemos valorar su atención ambulatoria, es decir, debemos valorar si se va a recibir tratamiento o no, si existe la posibilidad de que se complique o no, todo como las consideraciones especiales que vimos ahorita, todo eso lo tenemos que tener en cuenta para saber si se va a ingresar al hospital o no. Y cuando se tienen los casos probables o sospechosos, pero sabemos que tiene una enfermedad grave o se viene el paciente con
con una dificultad para respirar bastante notable, que tenga deterioro agudo de la función cardíaca, como ahorita vimos, esté convulsionando. Entonces eso ya nos indica que la situación está grave y se debe de enviar rápidamente a un hospital general regional o una unidad médica de alta especialidad para que se realice la prueba y se inicie el tratamiento de manera rápida para su hospitalización, y pues ya sí se va a valorar el ingreso a terapia intensiva. Esto se valora principalmente pues si son pacientes con enfermedades cardiovasculares, que tengan mucha dificultad para respirar, o sea que la saturación de oxígeno esté muy baja. Por ejemplo, el paciente que les puse el pequeño gasto clínico con las radiografías tenía una saturación de 86%. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque debemos de pensar que se va a poner más mal. Entonces sí, ya viene grave. Entonces se valora su ingreso y ya se estudia, pues se hace la muestra respiratoria, se inicia el tratamiento, la profilaxis y el tratamiento, pues también si tiene fiebre para bajar la fiebre. Y en caso de tratamiento antimicrobiano, por ejemplo, que es la influenza que fue agravada por una infección bacteriana, también se tiene que ver eso después de estudiar la muestra, y se tiene que seguir con los contactos familiares, que el seguimiento y control de contactos familiares se realizará a través de su unidad de medicina familiar, pues aquellos pacientes familiares o personas que estuvieron en contacto con el paciente, pues vigilarlas y monitorearlas para pues ver si no desarrollan sintomatología, si no están graves, si no tienen otras consideraciones especiales, si son, pues, no sé, estuve en contacto con la abuelita de 80 años que es cardiópata, o con el primo que es asmático, etcétera, y que sabemos que si se infecta, puede empeorar rápidamente. Y ya sería todo por mi parte. Bueno, antes de que empiecen con el tema del coronavirus, pues vamos a abordar este tema de influenza porque no es un tema menor. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta en este tema? ¿No? Bueno, doctor, yo tengo una duda. A ver. ¿Cuál es el punto clínico o a partir de cuándo se empieza a dar medicamento antiviral en vez de ya tratamiento sintomático? Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. Carmen, ¿tienes alguna hipótesis o nos podrías decir algo de eso? Sí, pues aquí lo mencioné, que cuando no se considera con enfermedad grave, en caso de no tener enfermedad grave no se da antivirales, es decir, pues que el paciente con, por ejemplo, el tratamiento para antipirético disminuya la fiebre, mejore. En este caso, porque la fiebre pues es un indicador muy importante para valorar su ingreso al hospital, así como su dificultad para respirar. Esos son indicadores muy importantes, y si el paciente se ve que se controla la fiebre o no tiene unos síntomas tan exacerbados, no tiene comorbilidades, la edad del paciente también, todo eso tiene que influir, pues se valora que no se va a complicar tanto. Entonces, o si se controla, pues no sean antivirales, se evita esto, porque pues también son medicamentos fuertes. Entonces, tienes que valorar la fiebre, tienes que valorar la dificultad, si tiene dificultad para respirar, la saturación, y también si es cardiópata, para iniciar profilaxis. Bueno, efectivamente, miren, esa es una pregunta importante porque ustedes pónganse en la situación de los pacientes. Ustedes van a ver pacientes que cuando ustedes le planten al paciente la posibilidad de que tiene influenza, inmediatamente lo que va a querer es que le den tratamiento. Bueno, imagínense ustedes, si ustedes fueran, o su abuelito o sus papás fueran con el médico y dijeran, mira,
parece que tienes influenza. ¿Cuántos de ustedes aceptarían que no les dieran tratamiento? Esa es una idea que es muy difícil de quitarle a la población en general, porque por varias razones, ¿no? Primero, porque como médicos, si hay recurso, estamos tendiendo a pedir pruebas, lo cual es bueno porque nos permite saber epidemiológicamente en nuestra comunidad cómo está el brote de influenza, o si hay un brote o si lo tenemos circulando. Y eso es muy bueno para cuestión epidemiológica. Pero he visto una tendencia en que ahora a todos los pacientes les hacen prueba para influenza. Antes de esto del coronavirus. Ahorita influenza básicamente se nos ha olvidado que existe, pero sigue matando gente. El riesgo de darle tratamiento a todos es la resistencia. Si nosotros le damos Tamiflu a todo el mundo, corremos el riesgo de crear resistencia, así como los antibióticos, también los virus pueden crear resistencia. Y tal vez ustedes no lo dimensionen en este punto, pero la epidemia de influenza española, que ocurrió en 1918, estuvo activa del 18 al 21, o sea, estuvo activa 3 años. Y oficialmente murieron 30 millones de personas, aunque extraoficialmente pues podrían ser 50 millones de personas. Ahorita coronavirus ha matado, no sé, 16,000, 17,000 personas. Eso está muy lejos de lo que mató la influenza en 1918 a 1921. Entonces, si es una epidemia o si es un problema que se puede hacer epidémico y tiene una mortalidad más alta que coronavirus. Entonces, el miedo de generar resistencia porque damos indiscriminadamente oseltamivir, pues es un miedo que todos deberíamos de tener. Entonces, lo que dice Carmen es lo adecuado. Si hay un paciente que tiene una severidad significativa de la enfermedad, sin duda tiene que recibir tratamiento. Pero la mayoría de las personas no va a tener una enfermedad clínicamente significativa. Aunque sí puede ser muy molesta, los síntomas pueden ser manejables. Entonces, si el estado del paciente es aceptable, no tiene criterios para ir al hospital y sospechan que tiene una enfermedad viral, pues tal vez no necesiten ni siquiera hacerle la prueba. Si ustedes sospechan de influenza y van a pedir la prueba, pues consideren a qué les va a llevar esa prueba. Porque la principal utilidad sería, bueno, es viral, sé que es influenza y es poco probable que sea bacteriano, entonces tampoco le doy antibiótico y tampoco le doy antiviral. Pero es una idea que es difícil manejarla con los pacientes, ¿no? Yo hablo con mis pacientes y les digo, mira, a mí me parece que lo que tienes es viral, vamos a tratarlo así y no te voy a dar esto. Y si es una queja común, me dice, oiga, pero yo me sentiría mejor si me diera antibiótico. Bueno, podría ser que te sientas mejor, pero bueno, me refiero a que te sientas más satisfecho, pero no mejor, no te vas a sentir igual con el resto del tratamiento. Pero es una pelea fuerte. Entonces, ustedes piensen en eso cuando lo piensen en los pacientes que están tratando. Pidan las pruebas cuando sea necesario y denle tratamiento al paciente cuando sea necesario. Si es un paciente con muchas comorbilidades, con un riesgo alto, tal vez valdría la pena darle tratamiento. Pero la tendencia que tenemos ahora es que si lo encontramos, me refiero al cuerpo médico en general, si lo encuentran, dan tratamiento. Bueno, espero no haber hecho muy larga esa respuesta, pero sí es importante para mí que sepan que también se puede hacer resistencia y que eso es altamente peligroso, especialmente en este virus. Profe, bueno, y los antivirales también, no son de venta libre igual que los antibióticos, o sí lo puede comprar la gente si dice, tengo influenza, voy a ir a comprarme este medicamento. Bueno, de hecho, ese también es un buen apunte porque son de venta libre. No necesitan una receta. Sí, no. Entonces eso también nos mete en un lío, ¿no? Porque cualquiera puede comprarlo.
Entonces, sí, ese es un problema que afortunadamente, porque ahora hemos perdido interés en influenza, pues no tenemos mucho problema. Pero sí hay gente que lo compra y lo empieza a tomar, ¿no? Porque asumen que lo necesitan. Pero es parte de nuestro trabajo, ¿no? Educarlos y ver quién sí lo necesita o quién no. Imagínense, pónganse a pensar ustedes y analizar lo que estamos viviendo con coronavirus, que es el siguiente tema. ¿Qué es lo que hace distinta a esta epidemia a lo que pasó en el 18? En el 18 murió un montón de gente. Es lo más cercano que hemos estado a dejar de existir como especie. Imagínense en esos tiempos, 50 millones de muertos. Si ahorita con 20,000 pues estamos en el problema en el que estamos, si eso nos volviera a pasar en la actualidad donde tenemos tanta comunicación, tanto transporte, pues básicamente ahora sí desaparecemos, ¿no? Entonces, si influenza tiene un riesgo de hacerse resistente y lo que nos puede defender, lo que nos ayudó en el 2010 es que hay un medicamento que es efectivo, que se puede dar como profilaxis y como tratamiento, pues echar a perder ese medicamento sería terrible, ¿no? Porque entonces nos metemos en un lío mayor, más grande del que estamos ahorita, que ya es bastante grande. Entonces, tal vez nosotros como población en Hermosillo, pues no hagamos una diferencia en el mundo, pero sí podemos hacer una diferencia en nuestra comunidad y evitar la resistencia. Sí son de venta libre y espero que esta información no la usen para ir a comprar ahorita Oseltamivir, porque no es el mensaje. Pero tiene razón el doctor. Mientras sean de venta libre, pues básicamente todo el mundo puede comprarlo y empezar a tomarlo. Bueno, una de las cosas con las enfermedades virales es que ahora sabemos que existen. Cuando yo era estudiante como ustedes, igual, y me tocó ver libros, nunca platicamos de los virus porque pues todo el mundo asumía que no existían. Todo el mundo cuando tenía gripa le daban antibiótico y si había neumonía le daban antibiótico y cualquier cosa respiratoria era antibiótico. Y hay mucha gente que continúa en esa práctica. Pero como pueden ver, por obvias razones, ahora los virus son los rockstars, ¿no? de los agentes etiológicos. Ahora todo el mundo habla de ellos. Ahora todos somos expertos virólogos, ¿no? Cuando esto es un problema que ha existido ya. La gente asume que lo que estamos viviendo ahorita no se había vivido antes. No porque no había redes sociales, porque no había medios de transporte masivos. En 1918 ir de Europa a América tomaba un viaje de un mes. Ahora uno toma un avión y está en pocas horas. Si lo que pasó en ese momento nos hubiera pasado ahorita, ahí sí desaparecemos como especie. Afortunadamente ahorita hay manera de enterarse, de prepararse. Pero las enfermedades por virus no son tema menor. La verdad es que son problemas muy preocupantes en cualquier comunidad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. En una diapositiva de Carmen decía que el tratamiento debía de, por ejemplo, en los niños iniciarse a las 36 horas y en los adultos a las 48. Pero eso hace referencia al tratamiento antiviral o el tratamiento sintomático. Bueno, ahí sería bueno preguntarle a Carmen. Es en el antiviral. Sí, es el tratamiento antiviral porque en el sintomático hay que empezarlo en el momento en el que tienen síntomas, ¿no? O sea, ahí no nos detenemos porque imagínense que a alguien le doliera la cabeza y le dijeran, pues, ¿sabes qué? Vamos a esperar 36 horas para quitarte el dolor de cabeza. Pero los niños sí se cuecen aparte, ¿no? Para ustedes, quien van a ser pediatras, pues es una actividad compleja, porque a un adulto le pueden preguntar, le pueden esperar a un niño. O sea, básicamente lo único que hacen es llorar, no pueden hablar y de ese signo tienen que hacer todas sus inferencias diagnósticas, ¿no? La verdad es que yo no sé cómo le hacen. Para mí un llanto es un llanto y lo mismo tiene hambre que una apendicitis. Entonces es complejísimo. Entonces en los niños es más rápido porque ahí hay que desconfiar más. Hay que empezar el tratamiento más pronto porque hay que desconfiar más porque es menos la capacidad diagnóstica en los niños.
Bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Bueno, yo nada más quiero ponerles unas preguntas en la cabeza. ¿Cómo entonces distinguirían un paciente con influenza de otra enfermedad? Ya nos dijeron sus compañeros que hay ciertas cuestiones que no son comunes en una infección bacteriana, como el ataque al estado general tan significativo, las manifestaciones intestinales y principalmente que estas enfermedades virales son más infecciosas, son más contagiosas que las bacterianas. Entonces, una pregunta que yo les hago a todos mis pacientes con sospecho que hay una enfermedad viral es: ¿quién más está enfermo en tu familia? Y si me dicen, pues soy casado, tengo 3 hijos, vivo con mis papás, o cuántas personas viven en tu casa, y me dicen, pues no, nada más yo me enfermé. Bueno, eso hace poco probable que sea viral, porque lo viral a ustedes les habrá pasado, ¿no? En sus casas se enferma uno y luego se enferma el otro y luego el otro y dicen, no, me lo pegó mi hermano y ahora ya pasó mi mamá. O sea, ese es un indicativo epidemiológico pequeño de que tienen algo que es contagioso. Entonces, yo sí les hago esa pregunta a mis pacientes, ¿no? ¿Quién más se enfermó en tu casa? Y cuando me dicen, no, es que sí, es algo que hemos tenido ya un mes, bueno, entonces hace más probable que sea algo viral, porque algo bacteriano no es altamente contagioso. De hecho, hay muchas razones por las cuales pues no consideramos que son contagiosas, ¿no? Es mucho más, se requieren muchos más elementos para que alguien con una enfermedad bacteriana se la contagie a otra persona. No es imposible, pero es mucho menos probable que en los virus. Entonces yo les recomiendo que ustedes hagan lo mismo con sus pacientes y les pregunten, ¿no? O cuando ustedes estén enfermos y se enferme toda la familia, bueno, asuman que la infección es viral. Bueno, pues pues vamos a darle tiempo, lo poquito que queda aquí, para hablarnos de coronavirus y creo que lo vamos a suspender a las 8. No sé qué hora es. Bueno, ya son las 8, entonces ya no. Entonces mañana continuamos con... ¿Mañana qué día es? Ya no sé en qué día vivo. Pero bueno, mañana continuamos con eso. Okay, ya como último pensamiento, pues las enfermedades virales son, como pueden verlo ustedes, a ustedes les ha tocado una época envidiable para estudiar medicina, porque por muchas razones, pues yo creo que tienen que aprovecharla, ¿no? Están aprendiendo muchas cosas que nosotros no supimos. Yo todos los días estoy aprendiendo. La razón por la que hoy estuve tarde fue porque tuve una reunión muy temprano sobre cosas que hemos aprendido y que estamos aplicando. Porque todos los días aprendemos. Espero que ustedes aprovechen eso y se metan a los recursos. Para los que van a hablar de coronavirus, obviamente ahorita nada más ponen la palabra coronavirus y salen miles de cosas, ¿no? Entonces, ojalá y la aprovechen. Bueno, pues vamos a terminar con la clase y pues gracias por asistir y los veo mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adiós.